empezar. Ahora sí. Bueno, yo lo que les voy a mostrar primero, ¿sí? Son las soluciones de la tabla de frecuencia que les mandé de tarea. Les resolví las dos y lo que vamos a hacer después es buscar media, mediana y moda en estas tablas de frecuencia que ustedes tenían que hacer de tarea, ¿sí? Tenemos, yo les había mandado solo las columnas, ¿sí? De los datos que estaban ordenados de 13 a 19, ¿sí? Y después les había mandado solo las frecuencias, todas sus frecuencias de cuántas veces se repetían cada dato, ¿sí? Y lo que ustedes tenían que hacer era sumarlas para poder resolver lo que sigue con la tabla de frecuencia, ¿sí? ¿Lo pudieron hacer o no? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que tenían que hacer en esta parte era a cada frecuencia, para la frecuencia relativa, a cada frecuencia absoluta la dividíamos, ¿sí? Por el total de datos. Y eso nos daba, o podíamos colocar 2 números luego de la coma o 3. ¿Sí? Yo les había dicho que arranquen con 2, porque mayormente se utilizan 2, pero si ustedes veían que les quedaba muy alejado del 1, o sea, del número entero, o que no cumplía con el 0,95 o el 95%, teníamos que usar 3 números después de la coma. Acá lo que nos daba era que si dividíamos 3 por 60 nos da 0,05, 14 dividido 60, 0,24, 23 dividido 60, 0,38, 10 dividido 60, 0,16, 5 dividido 60, 0,08, 4 dividido 60, 0,06 y 1 dividido 60, 0,01. Al sumarlo, eso nos da 0,97. La parte porcentual, multiplicábamos cada frecuencia relativa ahora por 100. Nos daba 5, 23, 38, 16, 8, 6 y 1. Al sumar, nuevamente nos tenía que dar el mismo valor que la frecuencia relativa. Esto nos da 97%. Después teníamos la columna de frecuencia absoluta acumulada, que colocábamos la primera frecuencia absoluta y le íbamos sumando las siguientes. Tenemos que a 3 le sumo 14 me da 17, 17 más 23, 40, 40 más 10, 50, 50 más 5, 55, 55 más 4, 59, y 59 más 1 nos da 60. Está bien la suma porque nos da la misma cantidad de datos, ¿sí? Que tenemos. ¿Hasta ahí fueron bien? Bien. La otra tabla lo que tenía era la numeración de 0 a 7, ¿sí? De menor a mayor. Si tienen alguna duda me van diciendo, ¿sí? Después, en este caso también teníamos solo las frecuencias absolutas, yo no se las di ya sumadas, sino que ustedes tenían que sumarlas, y en este caso el total de datos es de 50. Hacíamos lo mismo, cada frecuencia absoluta dividido por el total. Teníamos 5 nos da 0,1, 12 0,24, 10 0,2, 8 0,16, 6 0,12, 4 0,08, 3 0,06 y 2 0,04. En este caso, al sumar todas las frecuencias relativas nos da 1, ¿sí? Número entero. Lo mismo nos tiene que pasar con la parte porcentual. Nos da 10, 24, 20, 16, 12, 8, 6, 4 y nos da un 100%, ¿sí? Recuerden que si tengo 0, me va a quedar el número entero dependiendo cuántos corran, ¿sí? Y si en este caso nos falta un número, se le agrega un 0, ¿sí? Vean bien eso, igual si lo hicieron con la calculadora no le iban a errar, pero no es que queda solo en 1, ¿sí? Después las frecuencias absolutas acumuladas, lo mismo, colocamos la primera frecuencia, vamos sumando, ¿sí? 5 más 12, 17, 17 más 10, 27, 27 más 8, 35, 35 más 6, 41, 41 más 4, 45, 45 más 3, 48, y 48 más 2, 50. ¿Sí? ¿Bien? No, las perdí. Bueno. Hoy lo que vamos a ver entonces es cómo vamos a buscar media, mediana y moda.
¿sí? Ahora van a ver para qué nos servía la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Porque ahora las vamos a utilizar, porque para buscar media, ¿sí? Para buscar mediana, que era el número central que nos daba la misma cantidad de datos para ambos lados, en este caso vamos a tener que buscar esa posición en las frecuencias absolutas acumuladas. Ahora lo vamos a ver, vamos a arrancar con la media. Nosotros también cuando hicimos la media con los datos que teníamos al aire sin ordenarlos en la tabla, ¿qué hacíamos? Sumábamos todos los datos y los dividíamos por el total, ¿sí?, de respuestas que teníamos. Era lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a agregar, en este caso, la columna de X por F. X por F va a ser lo mismo. Cada dato, ¿sí?, cada respuesta que yo obtuve, multiplicarla por las veces que se repitieron, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer cada X por F por columna y sumarlos, ¿sí? Que eso nos va a dar el total, ¿sí?, de datos que teníamos. Acá acuérdense que estamos hablando de 60 números que ustedes tendrían que ordenar, entonces es imposible ordenarlos como hicimos al principio, que yo les daba 7, 6 números nomás y ustedes lo podían ordenar sin hacer una tabla, ¿está bien? Entonces, hacemos 13 por 3, eso nos da 39. 14 por 14, 196. 15 por 23 nos da 345. 16 por 10 nos da 160. 17 por 5 nos da 85. 18 por 4 nos da 72 y 19 por 1, 19. Sumamos todas, ¿sí?, las X por F, y eso nos da 916. Como dijimos, para buscar mediana en esta tabla, ya tenemos que hacer que la sumatoria de X por F, que eso ya lo hicimos, entonces hacemos 916, dividido que N, siempre N va a ser el total de respuestas que yo tengo, ¿sí? 60. Entonces, 916 dividido 60 nos da 15,26. La media, ¿sí?, el número central de esta media va a ser 15,26. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿O voy de vuelta? De nuevo. ¿De nuevo? Bien. Nosotros lo que hacíamos para la media era que sumar todos los datos y los dividíamos por el total de respuestas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les daba número de hermanos que tenían o el peso total de cada uno? Entonces sumábamos todo y después los dividíamos por el total de individuos que tenemos, ¿sí? Acá es lo mismo. Lo que vamos a hacer es, en este caso, para poder sacar la cantidad de datos que yo tengo, primero tenemos que hacer X por F, que es lo mismo. Si ustedes suman 3 veces 13 nos da 39, ¿sí? Como lo hacíamos. El problema es que acá vamos a tener 60 números que ordenar y es más complicado, por eso está la tabla que nos ordena y nos da la facilidad de buscar los datos mucho más rápido. Si yo hago 13 más 13 más 13 me da 39, que es lo mismo que hacer 13 por 3. 14 por 14 me da 196. Si ustedes suman 14 más 14 más 14, ¿sí? 14, 14, les va a dar lo mismo. Entonces, la media es eso, la sumatoria de todos los datos que yo tengo dividido el total de individuos, ¿sí? Entonces, columna de X por F, hacemos cada X por F, colocamos su valor, ¿sí? Lo sumamos y en este caso me da 916. El total de individuos que yo tengo que me dieron esas respuestas son 60, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es 916 dividido 60, y eso nos da 15,26. Después, en la parte de la mediana que habíamos visto. Antes teníamos que si era dato par o impar, lo resolvíamos de diferente manera. Si era dato impar, teníamos un solo número que se colocaba en el medio, que nos daba la misma cantidad de datos de los dos lados. En el caso de tener numeración par, lo que hacíamos era tomar dos datos centrales, ¿sí?, dividirlos por 2 y colocar el dato que nos daba. En este caso lo que vamos a hacer es buscar también, ¿sí?, el dato central,
y por eso vamos a necesitar la columna de la F mayúscula de frecuencia absoluta acumulada, porque van a ser las frecuencias que voy acumulando, ¿sí? Para yo saber cuál es el dato central. Y lo primero que voy a hacer para saber cuál es el dato que está en el centro sería, ¿sí? Tenemos que hacer la cuenta primero de la posición. Yo tengo que saber en qué posición ubicarme para saber cuál es el dato que debo colocar. Por eso vamos a utilizar la columna de F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué hacemos? La posición es igual a n dividido 2, o sea, el total de datos dividido 2, como hacíamos si fuera número par, ¿sí? Utilizamos 2, ¿sí? Porque en este caso tenemos un orden y debemos buscar una posición. Entonces, al dividir 60 dividido 2, me da 30. Yo debo buscar ese dato en la frecuencia absoluta acumulada. Yo tengo que buscar ese valor o el siguiente mayor, ¿sí? Entonces yo me coloco en este 3, es menor que 30, o sea que no me sirve. Tengo 17 que sigue siendo menor que 30. Y después ya pasa a 40, pero yo no tengo 30, pero puede ser el siguiente número mayor, ¿sí? Al que me da la posición. Yo tengo 30 en mi posición, tengo 31, no, tengo 32, no, tengo 33, no, 34, 35, no, tengo 40, el siguiente mayor. Entonces mi posición va a ser este dato. Pero la mediana va a ser el dato que está en esa posición. Y en este caso, el dato que está en la posición esa es 15. Entonces la mediana va a ser igual a 15, no a 40, ¿sí? 40 es mi posición que yo debo buscar, que va a ser el dato central. ¿Cuál es el dato central? El 15, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Y en el caso de la moda va a ser lo mismo. El o los datos que más se repitan. En este caso es mucho más fácil buscarlo porque yo voy a tener que, en las frecuencias absolutas, las veces que se repitieron esos datos. Yo sé que 13 se repitió 3 veces, o sea que por ahora no sabemos si es el que más se repite. Tenemos que 14 se repite 14 veces, 15 se repite 23, 16 se repite 10 veces, 17 5 veces, 18 4 veces y 19 1. O sea que el dato que más veces se repite, en este caso también coincidió, es 15. Entonces, la moda es igual a 15 porque se repitió 23 veces. Yo puedo tener acá que el 14 se repite 23 veces, entonces tendría dos modas, 15 y 14, ¿sí? Es el o los números que más se repiten, se sigue manteniendo eso, ¿está bien? Bien. La siguiente tabla, hice lo mismo. Esta es la tabla 2 que les mandé de ejercicio. Agregué la columna de X por F porque lo necesitamos para poder sacar la mediana, ¿sí? Hacer el valor, o sea, sacar el promedio entre los datos que yo tengo. Y en este caso tengo que, como dato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con sus frecuencias con un total de 50. Yo multiplico 0 por 5, 0. ¿Sí? Cuando se multiplica es una cosa, cuando se suma otra, ¿sí? 12 por 1, 12. 2 por 10, 20. 3 por 8, 24. 4 por 6, 24. 5 por 4, 20. 6 por 3, 18. Y 7 por 2, 14. Sumamos todo, acá sí no me interfiere porque estoy sumando, y me queda 132 de total. Lo divido por 50 y eso me da 2,64. Hago lo mismo para la mediana. ¿Qué teníamos que hacer primero? Buscar la posición. ¿En dónde? Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué hago? El total de datos dividido 2. N dividido 2. 50 dividido 2 me da 25. Busco si tengo 25. No tengo. ¿Cuál es el siguiente dato mayor a 25? 27. Me coloco en esta posición. ¿Cuál es el dato que está en esa posición? 2. Entonces mi mediana va a ser 2. Va a ser el dato central. La moda. Busco en las frecuencias absolutas.
tengo que el 0,5, el 1,12, el 2,10, el 3,8, el 4,6, el 5,4, el 6,3 y el 7,2, o sea que el que más se repite es 1. Mi moda es igual a, está bien, 12 veces se repite, mi moda es igual a 1, ¿sí? Pensé que se los había puesto mal. ¿Se entendió? El paso anterior no entendí yo. Se multiplicaba. ¿El de mediana? Sí. El de mediana, este. Nosotros, como yo les decía, la mediana es el dato central que iba a estar, ¿sí?, en todos esos datos que nosotros teníamos. Como acá los tenemos ordenados, primero tenemos que buscar la posición para poder saber cuál es el dato que está central. Y eso lo hacemos dividiendo el total de datos dividido 2 siempre. Entonces yo tengo que 50 lo divido por 2 y eso me da 25, que va a ser la posición, la P es de posición, que la busco en la frecuencia absoluta acumulada siempre, porque son todas las frecuencias que voy sumando. En el caso de, normalmente, no cae siempre el número, puede caer 25, eso va a depender de las frecuencias absolutas, ¿sí? Pero normalmente no es el número entero, o sea, el número que cae 25. Entonces siempre es el siguiente mayor. En este caso yo tengo que 25 es mi posición, pero tengo 5 que es menor, 17 que es menor, y el siguiente mayor es 27. Entonces yo me coloco en esta posición, para yo saber cuál es el dato de mi mediana. Mi mediana va a ser igual a 2, no es 27 el número, ¿sí? De 27 De la es... última, de la última columna que multiplicaba, que dices, la de X por F. Sí. Bien. El de X por F es también porque nosotros lo que hacíamos para sacar la mediana era sumar todos los datos y los dividíamos por el total de individuos que teníamos. Acá al tener tantos datos como son 50, lo que se hace es multiplicar cada dato por su frecuencia, ¿sí? Si yo sumo, bueno, en este caso 0 no, porque sumo 5 veces 0 y me va a seguir dando 0, pero si yo sumo 12 veces 1 me da 12, ¿sí? Si yo sumo 2 veces 10 me da 20, ¿sí? Es lo mismo si yo lo tuviera todo separado, que ustedes tienen que ir sumando número por número, y acá lo que se hace es multiplicar para poder sacar ese total mucho más rápido, ¿sí? Por eso es X por F. Cada dato por su vez que se repite sería, ¿sí? Si vos haces 6 veces, si sumás 4 veces 6 te va a dar 24, ¿sí? Pero como es una cantidad de números muy grande, lo que se hace es multiplicarlos por sus frecuencias y nos va a dar lo mismo, mucho más rápido. Sí, ahora sí. Sí, bien. No, de nada. Esta igual no es la tabla que estaba, yo copié mal. Sí, esa es la tabla que yo les mandé de tarea. No sé si ahí, si yo lo cambio, se ve. Estas son las columnas que yo les mandé. No sé si se cambió de hoja. Entonces que yo copié cualquier cosa. Bueno, no, es que Yo tengo el de X 13, 14, 15, 16. Está bien, es 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Esa es una. Las siguientes eran dos tablas. La otra era de 0 a 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta de 13, 14, 15, 16, 17. Esa no me salió. Está bien. Me daba muy bajo. ¿Te daba qué? Me daba 81,3 el porcentaje. Muy bajito. Sí. Ahí habría que ver. Lo puse Igual. con 2 y con 3 números. No, porque esa da. La primera da 97. Bueno, pero igual lo puedes volver a rehacer y ahí lo vas a chusmear y vas a ver en dónde te confundiste. Lo puedes poner arriba más que nada para ver eso, en qué división te confundiste. Porque por ahí lo hiciste bien, pero a veces también cuando hacemos en la calculadora y lo pasamos, cuando nos confundimos, puede pasar. Eso también, que igual después lo voy a hablar del tema del parcial con los ejercicios. O sea, si hacen un paso a paso bien y por ahí se confunden en algún número, pero veo que más o menos lo hacen bien, no les voy a restar todo el número que valga ese punto, ¿sí? Sino que yo voy a ver cómo hacen el paso a paso, porque también uno se puede confundir en una coma, en una sumatoria, ¿sí? Es normal. Después, por último, para agregar, vienen la parte de los gráficos, ¿sí? La parte de cómo vamos a hacer el polígono de frecuencia, que en sí
El gráfico de barras no se ve en los equipos, pero sí ustedes van a ver el polígono de frecuencia cuando pasen los Pero ¿esta tabla está subida? No, perdón. Esta la subí antes de empezar la clase. Yo siempre les subo la clase que vamos a ver antes, así ya la tienen después. Así hasta que se baje el video y todo, ustedes por lo menos ya tienen esta parte como para ver la corrección y demás de los ejercicios. Entonces, con la tabla 1, lo que vamos a utilizar, ¿sí?, de la tabla de frecuencias para poder hacer los gráficos son las X y las F, ¿sí? Los datos y sus frecuencias, cuántas veces se repite. Entonces, vamos a colocar por debajo, yo lo hago así acortado, no pongo del 1 al 19, porque no nos van a entrar en las hojas que tenemos, ¿sí? Bien hechos se deben colocar todos los números, pero son mucha cantidad de números, entonces yo lo que les puse fue, abajo siempre van, ¿sí?, los datos, y hacia arriba las frecuencias. Yo puse que teníamos del 13 al 19, entonces puse 13, 14, 15, 16, 17, 19. En un centro, el número, ¿sí? Ahora les digo por qué las columnas. Y después teníamos del 1 al 23, o sea, acá ustedes ya ven hasta dónde tienen que llegar, ¿sí?, la columna de las frecuencias, porque yo ya sé que el último número mayor es 23 y el primer número es 1. Entonces tenemos 1 al 23. Lo que van a hacer es, en este caso, para poder hacer el polígono de frecuencia que va a estar en el centro de cada dato, nosotros no vamos a sacar la columna del numerito, no es hacia arriba, sino que vamos a agarrar el número, ¿sí? Vamos a hacer esa columna o ese gráfico de barra para poder centrar el gráfico y poder hacer el polígono, ¿sí? No es finito, sino que tomo el número, encierro el número. Tengo que 13 va a una frecuencia de 3, entonces llevo la columna hacia 3. Tengo que 14 va a 14, entonces llevo la columna hacia 14. Después tengo 15, va al 23, que es el número mayor, subo el 15 al 23. Lo mismo hago con 16, que va a 10, 17, que va a 5, 18, que va a 4, y 19, que va a 1. Entonces después, para poder hacer el polígono de frecuencia, que es lo que vamos a ver nosotros, vamos a tomar el centro de cada columna y vamos a marcar, ¿sí?, el gráfico. Nosotros esto lo vemos cuando pasamos los controles, ¿sí? Por eso ustedes vieron ya control de calidad el cuatrimestre pasado, ¿sí?, donde son valores en un caso incógnitos, en otros no, y ustedes lo que van a ver cuando pasen en su equipo para saber si los valores están bien, va a ser más que nada el polígono de frecuencia, ¿sí? Esta raya. ¿Alguno ya pasó control de calidad? No. No trabaja en un laboratorio, sí. Sí, algunos trabajan, pero no sé si lo habrán hecho. Ok. Bueno, lo mismo vamos a hacer con la siguiente tabla de frecuencia, la tabla 2. Utilizamos los datos, sus frecuencias, colocamos, ¿sí?, y llevamos cada gráfico de barra hacia el valor de frecuencia que tiene. Luego unimos las partes centrales y ese va a ser nuestro polígono de frecuencia. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer en el primer parcial, ¿sí? Ahí está. Se conectaron más, por las dudas, ahora voy a tomar lista. Igual ya estaban algunos. Tengo a Álvarez, Natalia Ovalle, Lolo, Vergalí, Dayana, Ruiz, Adriana, Bueno, Noelia y Aguilera. ¿Quién más se conectó de los que no nombré? Olea, Ana. ¿Cómo? Gabriel. De vuelta. Gabriel. Olea. ¿Qué más? Villalba. Irala. Villalba, Claudia. Villalba. Jensen, perfecto. Sí, los que no pueden hablar me mandan por el chat, ¿sí? Zulka. Bien. Yo los voy anotando, sí, porque pidieron que vayamos anotando, ¿sí?, la coordinadora. Bien.
¿Se entendió? ¿Quieren que veamos algo? Igual, mi idea es, como habíamos hablado de tener esta clase, más que nada, porque la clase que seguía era feriado y yo me había olvidado, ¿sí? Yo seguramente la semana que viene les voy a mandar con tiempo, nosotros vamos a tener recién después del feriado, clase, después del 15, ¿todo bien? Así que les voy a mandar la tarea, van a tener más tiempo para hacerla, la pueden hacer la semana que viene o la siguiente, ¿sí? Nosotros recién vamos a tener el 22 en la siguiente clase. Yo les voy a mandar lo mismo, tablas para que hagan, y en este caso van a resolver ya con media, mediana y moda y su gráfico, ¿sí? Ustedes van a hacer los gráficos, y lo que vamos a hacer es corregirlo de la misma manera, porque después, el siguiente viernes, es el parcial. Entonces, ya tienen que ir viendo esta parte o ir repasándola, ¿sí? Porque lo que se va a tomar en sí es tabla de frecuencia, con media, mediana y moda, alguna parte de la primer parte teórica que vimos, ¿sí? Y hacer los ejercicios y subirlos, ¿sí? Va a ser por el Google From, ¿sí? Una pregunta, en el gráfico que agarramos por alrededor, Sí. ¿cuánto sería más o menos? No, tiene que estar el dato en el Ay. centro, o sea, que quede más o menos, o sea, no es que tiene que quedar perfecto, pero mi dato tiene que estar en el medio porque yo voy a sacar el polígono del dato central. No quiero que me hagan la rayita hacia arriba, más que nada. Ustedes más o menos pueden agarrar menos, pero tiene que estar el dato en el centro. Mantenerse porque ustedes tienen que sacar el polígono del centro, más que nada. Claro, entonces no es... No tiene que ser tan grande, o sea, claro, no se tienen que depende tocar. de la escala también, ponele. Claro, y no se tienen que tocar entre columnas, por eso. Tienen que ser, ustedes vieron que yo no toqué las columnas más que nada porque cuando hagamos tablas de frecuencia con intervalos que se van a compartir, no quiero que se confundan con eso, ¿ven? Yo hago las columnas más o menos para que me quede el dato central, pero que no se toquen entre ellas, más que nada, ¿sí? Bien. Podemos repasar por una vez la media, mediana y moda de la tabla, porque me conecté tarde y Sí. no la vi, por favor. Tenemos, esta es la primera, sí. Mediana. Mediana era la sumatoria de todos mis datos dividido el total de individuos. En este caso agregábamos la columna de X por F para saber si la sumatoria de todos los datos con sus frecuencias. En este caso nos da 916 dividido el total de individuos, que es 60. Ponemos 916 dividido 60, nos da 15,26. En el caso de la mediana, al tener datos sin estar ordenados en una tabla, que tomábamos el dato central que nos dé la misma cantidad, ¿sí?, de datos para los dos lados. En este caso, para sacar la mediana, primero tenemos que sacar la posición, que es n dividido 2, y n dividido 2 es n, mis datos o individuos, 60. Dividido 2 me va a dar la mitad siempre, es 30. Yo tengo que buscar esa posición en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Busco el dato, 30 no tengo, busco el siguiente dato mayor, 40. Esta es mi posición. ¿Cuál es la mediana? El dato que está en esta posición, que es 15. Entonces mi mediana es igual a 15. Moda. Moda era el o los datos que más se repiten, y en este caso lo voy a buscar en la frecuencia absoluta, porque yo ahí voy a tener la sumatoria de cada dato, cuántas veces se repite. Tengo que 13 se repite 3, tengo otro que se repite 14, 23, 10, 5, 4 y 1. ¿Cuál es el que se repite 23 veces? En este caso coincide con la mediana, es 15. Entonces mi moda es 15 porque se repite 23 veces. Yo les había comentado, no sé si vos habías escuchado ya en ese momento, yo puedo tener también 23 acá, o sea que voy a tener dos modas, 14 y 15. Sí. Es el o los que más se repiten, ¿sí? Sí. Y después, en el siguiente caso, lo mismo. Acá tengo otra sumatoria, en este caso no importa si es par o impar, ¿sí?, porque yo lo que voy a hacer es sumar y sacar, ¿sí?, el promedio de esas frecuencias, y yo tengo que al sumar X por F, en este caso me da 132, lo divido por N, o sea, por los individuos, 50, 2,64. En este caso la mediana es 50 dividido 2, me da 25, busco el dato, no tengo, sigo con el siguiente dato mayor, 27.
coloco que mi mediana es 2. En el caso de la moda, busco en las frecuencias absolutas, tengo que uno se repite 5, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2. El que se repite 2 veces, ¿quién es? El 1. Entonces mi moda es igual a 1. ¿Sí? Eso igual lo van a ir viendo más con los ejercicios. Cuando hagan los ejercicios y por ahí se confundan o tengan dudas, ahí es donde lo van a enganchar un poco más. Por ahí. Y la tabla, por último, por favor, la de Los polígonos. gráficos, Sí. en los gráficos usamos datos y frecuencias. Colocamos por debajo las X datos y hacia arriba las frecuencias. ¿Sí? Sí. Primero colocamos los datos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y a cada uno le coloco su gráfico de barra, centrando al número, ¿sí? Pero llevándolo a su frecuencia. 13 a 3, 14 a 14, 15 a 23, 16 a 10, 17 a 5, 18 a 4 y 19 a 1. Y luego de tener todas las columnas y los datos centrados, coloco desde el centro el polígono que se va a ir uniendo en cada gráfico de barra. ¿Sí? Pero, sí, entonces en la frecuencia ponemos todos los números, del 1 al 23. Sí, no solo en los la números. frecuencia sí o sí tenemos que poner todos porque tienen que ir. Lo que pueden hacer ustedes, si no se confunden y lo hacen prolijamente, hacerlo de 5 en 5 para que no se les haga tan largo. Yo no tengo problema. Porque por ahí algunos ejercicios tienen, yo trato de no ponerles tantas frecuencias, pero bueno, en algunos ejercicios lo tengo que hacer, entonces ustedes pueden ir, si no, de 5 en 5, ustedes se van fijando para ir viendo que quede lo más prolijo posible. Yo sé que para Todo subirlo, sí. Todo esto que estamos viendo queda como para que después lo repasemos en material de estudio. Sí, en material de estudio ya subí antes mientras esperaba que se conecten, les subí ya en la diapositiva. O sea que en el campus ya tienen esto que yo les acabo de mostrar. Lo que me va a faltar es subir las foros como siempre, que les pongo lo que vimos con el link del video para que ustedes lo puedan repasar si quieren con el video o solo con el material que tienen en material de estudio, ¿sí? Bueno, profesora. Y después, como les decía, la semana que viene, a mitad de semana, les voy a mandar los ejercicios de tabla para que hagan las tablas, para que hagan media, mediana y moda y los gráficos, así lo corregimos la siguiente clase, porque es lo que voy a tomar, ¿sí? Por las dudas. La evaluación que va a ser por un foro. Por formulario. Ustedes van a resolver algunos ejercicios que por ahí tengan que responder solo ahí, sí, escribir y responder, y en otros normalmente cuando es tabla de frecuencia y ustedes la tienen que resolver, tienen que adjuntar la foto del ejercicio hecho. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta tabla si la quisiéramos hacer por computadora, ¿cómo lo haríamos? ¿Por Excel? Por Excel. Si te queda prolijo, lo puedes hacer. Eso depende. Si no, yo prefiero que lo hagan a mano en el cuaderno y me escriban los resultados, como ustedes prefieran. Ah, bueno. Pero que quede prolijo, pues si no se entiende, yo después, más que nada, sí o sí, y eso mismo, por las dudas igual lo voy a repetir la siguiente clase que hagamos de repaso general con las correcciones. Ustedes al adjuntar un archivo tienen que fijarse que esté bien, porque yo cuando corrijo ya veo el archivo que me subieron, ¿sí? Porque me ha pasado que a veces suben la misma tabla, por ahí yo les mando 2 tablas en el parcial y me suben la foto de la misma tabla y yo, seguramente ustedes lo resolvieron, pero yo lo que veo es lo que me mandan, ¿sí? Por las dudas. Y eso traten de chusmear antes de mandar el formulario con las fotos que adjuntan, ¿sí? Entonces quedan 2 viernes, el tercero es el parcial. Claro, el viernes que viene es feriado, así que las dejo tranquilas a todas, pero el siguiente hacemos de repaso con corrección porque ya el otro es el parcial de esto, ¿sí? Bueno. Bien. Por las dudas, si se corta, porque ya me queda un minuto,
Si no tienen dudas, no nos volvemos a conectar. Si queda alguna duda, nos volvemos a conectar por si se cierra, porque yo a veces estoy hablando y se me cierra. Por mi